Buenos días, hermanos. Gracias a Dios estamos una vez más aquí para tener nuestra reunión, nuestro servicio. Vamos a tener un tiempo de adoración, de música, y también vamos a tener nuestro tiempo de meditación en la palabra. Así que les voy a invitar a que dispongamos nuestro corazón para tener este tiempo especial con el Señor. Qué bueno que se pudo conectar y qué bueno poder estar en contacto con ustedes a través de esta transmisión. Y vamos a venir al Señor en esta mañana juntos para ponernos en sus manos y dejarle al Señor que toque nuestras vidas, ¿verdad? Preparar nuestro corazón para escuchar su voz a través de su palabra. Ahí donde está, hermano, le invito a que tomemos un tiempo y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que Él bendiga este tiempo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por darnos este día, por permitirnos, Señor, buscar tu rostro, Señor, y venir para tener un tiempo especial, Señor, delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre, que tú puedas, Señor, recibir nuestra alabanza, Señor, que mires nuestro corazón agradecido, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que eres, Señor, y que sea un tiempo, Señor, que podamos adorarte, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, eres nuestro Señor, Padre, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, toda la alabanza, Padre. Gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu cuidado, porque en medio de las tormentas y de todas las cosas que enfrentamos, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Señor, te damos a ti la gloria y la honra, Padre. También, Señor, te pedimos que esta mañana puedas hablar a nuestro corazón, que tu palabra pueda, Señor, ser escuchada por cada uno de nosotros, Señor, y que pueda, Señor, confrontarnos tal vez, que pueda, Señor, ayudarnos a entender, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Y no solamente eso, pero que nos des de tu Espíritu, Señor, para poder poner en práctica tus palabras, Señor, y poder, Señor, así ser tus hijos, ser discípulos, Señor, fieles y comprometidos, Señor, que te seguimos, Señor, y que ponemos, Señor, en práctica tus mandamientos. Te damos gracias, Señor. También te doy gracias por cada uno de mis hermanos ahí en casa, Señor. Tú conoces su situación, su necesidad, su petición. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, nuestras familias, Señor, que, Señor, seas tú ayudando a cada uno de ellos, Señor, supliendo sus necesidades, Señor, y también bendiciéndoles, Señor, dándoles ese toque, Señor, poderoso de tu presencia, Señor, esta mañana, que ahí donde están mis hermanos, Señor, puedan sentir tu presencia, Señor, y puedan rendir sus vidas delante de ti, Señor, en adoración y en servicio a ti, Señor. Te damos gracias por aquellos, Señor, que han puesto en su corazón también con generosidad ofrendar para tu obra, Señor. Gracias por sus vidas, gracias, Señor, por sus trabajos, gracias por las cosas, Señor, que tú provees para cada uno de nuestros hermanos y sus familias, Señor. Y yo te pido, Padre, que si hay alguien que está batallando, Señor, con sus finanzas, que seas tú, Señor, abriendo, Señor, esa puerta para bendecirle, Señor, con trabajo, Señor, con sabiduría, Señor, para administrar, Señor, las cosas que nos das, Padre. Te pido, Señor, que seas tú ayudando, Señor, y sosteniendo a cada uno de mis hermanos, Padre. Te damos gracias por estas ofrendas, Señor, que tus hijos traen a tu casa, Señor, y te pedimos que tú les bendigas, Señor, y que uses las ofrendas para la gloria de tu nombre, Señor. También te damos gracias, Señor, por todos aquellos, Señor, que están dispuestos esta mañana para adorar con nosotros, Padre, que tú sigas tocando sus corazones, Señor, y que en esta mañana, Señor, con nuestra alabanza, con nuestro canto, Señor, podamos glorificarte, podamos honrar tu nombre, Señor, que tu presencia, Señor, se pueda sentir, Señor, a través de esta transmisión, Señor, que quien sea que nos vea, Señor, pueda ver que, Señor, tú eres un Dios que te mueves en medio de tu pueblo, Señor, eres un Dios de poder, Señor, que obras, Padre, que tu presencia, Señor, se siente, Señor, que tu presencia impacta, que tu presencia, Señor, impresiona y cambia, Señor, nuestras vidas. Señor, nos depositamos en tus manos, nos rendimos delante de ti, Señor, en esta mañana, y te rogamos que seas tú, Señor, quien hagas tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Vamos a adorar al Señor esta mañana. Vamos a hacerlo con unas canciones. Vamos a decirle: tú eres el Rey de infinito poder. Vamos a reconocerle como ese Señor, ese Rey de nuestras vidas en esta hora. Amén. Él es el
conscientes de lo que cantamos, pero las palabras que entonamos al Señor a lo mejor son muy comprometedoras, pero no sé si usted ha estado dispuesto o ha entregado su vida al Señor de tal manera que Él es nuestro Rey, que su autoridad es sobre nosotros. No sé si le puede decir Señor en esta mañana, no sé si le puede decir que Él es su Dios, que Él es su Rey, que Él es su Señor. Pero si hemos tomado esa decisión, podemos venir y decirle con estas palabras: mientras viva, te cantaré. Vamos a comprometernos con el Señor y a decirle: mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Vamos a decirlo una vez más. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Es todo para mí, dueño de mi vida y mi alabanza. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Vamos a decirlo otra vez. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Vamos a pedir al Señor, y creo que si queremos hacer este compromiso con el Señor, no podemos hacerlo solos, no podemos serle fieles en nuestras propias fuerzas, solamente a través de su poder. Así que si nos unimos al Señor y le pedimos que Él nos llene de su presencia, vamos a poder seguir de verdad donde quiera que Él vaya. Vamos a rendirnos delante del Señor. Todo a ti
dirección, queremos pedir tu poder, Señor, para poder seguirte en medio de las circunstancias, en medio de las cosas que atravesamos, las cosas que enfrentamos, Señor. Queremos, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Queremos rendirnos a ti, Señor, porque queremos serte fieles, porque queremos, Señor, seguirte donde quiera y en cualquier situación, Señor, que vivimos, y solamente con tu presencia en nuestras vidas, Señor, podemos seguirte fieles, Señor, podemos seguirte, Señor, firmes en esa decisión que hemos tomado de servirte, de seguirte, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, ahí en su casa, que batallan, Señor, con las tentaciones, con los problemas, Señor, con las cosas, Señor, que pasan en la vida, Señor, y que en medio de cualquier circunstancia, Señor, que su decisión sea, Señor, firme delante de ti, de poder servirte, de poder seguirte, de poder rendir cada día sus vidas a ti, Señor, y de poder estar dispuestos, Señor, a obedecerte, Señor, y a conocerte más cada día, Señor. Por eso estamos aquí esta mañana, Señor, para pedirte que nos llenes de tu presencia, Señor, que nos llenes de tu Espíritu, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, en nombre de tu Hijo Jesús. Hermanos, gracias a Dios por este tiempo de adoración, este tiempo de música que hemos tenido, y por nuestros hermanos que nos ayudan con la música. Y hemos cantado algo muy importante, ¿verdad?, de rendirnos al Señor. Y ahorita que vamos a tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, vamos a tener eso en nuestra mente, que el Señor pide de nosotros nuestra sumisión, ¿verdad?, que podamos rendirnos a Él de una manera completa. Y esta mañana, una vez más, está nuestro hermano Antonio para compartir con nosotros la palabra de Dios, y es un gusto tenerle con nosotros. Siempre es una bendición poder escucharle. Así que gracias, Antonio, por su ayuda, y vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros a través de su mensaje. Muchas gracias. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien ahí en su casita donde están. Vamos a continuar con nuestro servicio, que es la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios. Y ahí donde están, les pido que abran sus Biblias. Vamos a abrirlas en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 27. Una vez más, Efesios 5, 21 al 27. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Pues vamos a continuar con nuestra serie de la carta a los Efesios. La semana pasada hablamos de la posición de privilegio que tiene el creyente en Cristo por la fe y por la gracia y la misericordia de Dios. Hablamos también de la práctica que debe guardar como hijo de luz. Quiero hacer una pequeña recapitulación de lo que hablamos la semana pasada, porque vamos a abordar la segunda parte del capítulo 5. Por la fe en Jesucristo, Dios nos ha regalado grandes bendiciones. Somos perdonados, aceptados, adoptados y sellados por su Santo Espíritu, y ahora tenemos un lugar privilegiado delante de Dios. Somos llamados hijos y herederos del reino de los cielos. Pero ese privilegio conlleva una gran responsabilidad. Tenemos que caminar como hijos de Dios. Somos llamados a andar como hijos de luz, a reflejar la luz de aquel
que nos sacó, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados a continuar la obra de salvación que Cristo comenzó. Como la extensión de su cuerpo en la tierra, tenemos una tarea importante, la más grande y sublime misión: anunciar las buenas nuevas del reino de los cielos, a reflejar el amor, la misericordia y la luz de Cristo. Somos llamados a ir, salir y hacer discípulos de Jesús hasta lo último de la tierra. Conscientes ya de la posición que tenemos como hijos de Dios, somos exhortados a despertar, a reprender las obras de las tinieblas y a ser llenos del Espíritu Santo. Pablo nos habló cuál debe ser nuestro andar con Dios. Ya nos habló cómo debe ser nuestro andar con Dios, nuestro caminar como iglesia en unidad. Y ahora nos habla de cómo debe ser el trato en el círculo familiar. Vamos a hacer una oración para pedir la dirección del Señor. Y ahí donde está, en su casa, en su hogar, en su sillón, donde quiera que esté, incline su rostro. Vamos a darle gracias a Dios, a pedir su dirección. Padre nuestro que estás en el cielo, Santo Señor, en esta mañana nos postramos ante tu trono de gloria, Señor, para decirte gracias por este día. Gracias por una semana más que nos has permitido vivir, nos has permitido terminar, Señor. Te damos gracias por cada bendición, por tu sustento, por tu misericordia que nos ha llenado de bendiciones. Padre Santo, en esta mañana te pedimos tu dirección, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a comprender las riquezas de tu gracia, de tu palabra, Señor. Que podamos entenderlas, asimilarlas y ponerlas en práctica, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, allí en sus hogares, Señor. Bendíceles, mi Dios Santo, amado. Sé tú con ellos. Abre el entendimiento, Señor. Abre el corazón, que podamos recibir y atesorar tu palabra. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues continuamos. Desde tiempos antiguos, la palabra someter estaba relacionado con la guerra. Los reinos de la tierra, grandes, chicos, peleaban entre sí para conquistarse unos a otros y someterlos o someterse, demostrando así su superioridad militar, tanto en fuerza y estrategia. El reino sometido estaba obligado a humillarse pagando tributos, o sea, impuestos altísimos a su agresor. Este, a su vez, consideraba inferiores a los conquistados, a los pueblos conquistados. Los despreciaban por haberlos vencido. La palabra someterse en nuestros días se considera hasta cierto punto como un sinónimo de inferioridad, de debilidad o falta de carácter. En esta mañana haremos un estudio del pasaje comprendido en la epístola a los Efesios, como ya dijimos, Efesios 5, 21 al 27. Aunque vamos a tomar como centro de esta enseñanza el versículo 21, partiendo de la palabra someterse. Vamos a ver cuáles son sus raíces, cuál es su significado y cuál es su aplicación para los cristianos. No solo para los cristianos en Éfeso, sino para los cristianos de todas las épocas, y también para nosotros, a 2000 años que la carta fue escrita. Y nuestro primer punto esta mañana es sometiéndonos unos a los otros. Vamos a leer una vez más los versículos 21 al 23. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Uno de los versículos más incomprendidos o mal utilizados, yo creo que sería lo correcto, es el verso 22. Leámoslo de nuevo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y esto es porque este verso se saca de su contexto y es muy usado por algunos hombres que ni siquiera son cristianos, pero lo usan para hablar del sometimiento de la mujer al marido, de la esposa al esposo. Pero eso sí, nunca hablan de la tarea, de lo que le corresponde hacer al marido. Este versículo, cuando se predica en su modo contextual, en su contexto, es una gran herramienta muy útil para enseñar, para ilustrar la sujeción voluntaria y por amor en la primera relación humana que Dios diseñó. Por el mal uso que se ha hecho por parte de algunos varones de esta palabra someteos, que dice Pablo, o sométanse, sería nuestra paráfrasis. Por el mal uso que han hecho de la palabra someterse es que en nuestra cultura quiere decir muchas cosas, pero no es por amor, y es por este mal uso que inconscientemente hay recelo, hay cierto resquemor en la mayoría de las mujeres al escuchar este pasaje. Como decía nuestro pastor Samuel, a veces miramos un pasaje que nos hacemos a la vista gorda y lo pasamos, ¿no? Este es alguno que a algunas mujeres no les gusta, pero vamos a dar una enseñanza, que es lo que Dios dice a través de Pablo. Y por eso este mal uso no es que haya un rechazo de las mujeres, pero al oír este pasaje, este versículo, algunas se ponen a la defensiva. Yo busqué en el diccionario primeramente esta palabra someter, y lo que me dio como resultado es dominar o sujetar. Los sinónimos de la palabra someter es avasallar, o sea, pasarle por encima, avasallar completamente. Otro sinónimo es conquistar. Otro sinónimo más es dominar, reducir, domar. ¿Se imagina? Domar a alguien. Otro sinónimo de someter es vencer. Vencer, o sea, alguien que es sometido dice que es vencido. Y también otro sinónimo es que está bajo el control de alguien, o sea, que está controlado por alguien. Es una persona sometida. Y aquí está el meollo del asunto, aquí está el punto, porque cuando escuchamos esta palabra, si la asociamos en nuestra mente, someterse, con alguno de estos términos, que es lo que la mayoría conoce, es donde viene la rebeldía. Pensamos que si nos sometemos a alguien, seremos vistos como débiles o como faltos de carácter, y reflejaremos inferioridad. Por otra parte, aquí viene el extremo. Cuando alguien se somete voluntariamente, alguien que por su voluntad se somete, entonces se piensa que es débil y que no tiene carácter, y es cuando vienen los abusos. Entonces hay dos extremos: uno, el sometimiento por la fuerza, y el otro es que alguien se somete voluntariamente. Hay abuso. Por esto mismo, nadie o casi nadie está dispuesto a someterse. La palabra en griego de la cual se tradujo esta palabra someteos es upotasso, con H y doble S, y se compone de dos palabras, igualmente dos palabras griegas, que es upo con H y quiere decir debajo, ponerse debajo, y la palabra tazo con doble S quiere decir organizar. Su significado de esta palabra
es ponerse debajo de autoridad, ser obediente, subordinarse, estar bajo obediencia, sujetarse, someterse uno mismo voluntariamente. Era también un término militar que se usaba para referirse a organizar las tropas, las divisiones de las tropas bajo el mando de un líder, un general, un capitán. Tenía subordinados y estos se subordinaban al líder, a la autoridad. En un término más simple, someter es obedecer, someterse es obedecer. La traducción más adecuada a nuestra cultura es sujetarse, ser obediente, respetando el significado original, claro está. Ahora no estoy diciendo que los traductores hicieron un mal trabajo, lo hicieron mal. Lo que estoy diciendo es que si lo leemos de esta manera, así como en algunas versiones, estas nuevas, más recientes hay, dice, obedézcanse unos a otros. Entonces ya cambia el sentido de dominar o ser dominados. Ya es diferente el sentido a someterse. Algo que no debemos perder de vista es que en el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto es bien importante, hermanos, súper importante, porque si lo hacemos en el temor de Dios es por respeto, por reverencia a Dios. Y si le diéramos más importancia a esta parte, a hacerlo en el temor de Dios, entonces la idea del sometimiento pasaría a un segundo lugar. Si hemos de ser obedientes, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Obedézcanse unos a otros. Entonces debemos obedecernos unos a otros. La respuesta es sí, pero en el orden de autoridad. Déjeme decirle que Dios es un Dios de orden. Lo sabemos desde su creación, en todo lo que miramos, en todo lo que podemos ver y lo que conocemos de Dios a través de su revelación que nos dejó. Dios es un Dios de orden. Él establece la autoridad, Él es la autoridad y da autoridad, delega autoridad. Desde el Génesis al hombre se le delegó autoridad para que señoreara la creación, pero también se le dio responsabilidad de cuidarla. En todos los ámbitos y las esferas de la vida se requiere orden, y para eso existen las autoridades. ¿Usted puede pensar acaso en el trabajo? ¿Cada quien hace lo que se le da la gana en un trabajo? Claro que no, porque eso sería un caos si no hubiera mandos. Todos harían lo que quisieran. ¿Cuál sería el propósito? No habría una cabeza, no habría nada, todo sería un caos completamente. El orden es necesario para el buen funcionamiento de una empresa, de un gobierno o de una familia. Y el sujetarnos, obedecer las reglas implementadas, llevará a buen término el propósito de cualquier cosa que se haga. El propósito de una compañía, el propósito de lo que se quiera hacer dentro de la familia también, tendrá un buen propósito si hay orden, un buen final si hay orden. Porque si no se hace con orden, de otra manera habrá caos, anarquía. Y si se da cuenta, a eso nos dirigimos a pasos agigantados por no obedecer a las autoridades. Simplemente miramos en la televisión, en las noticias, cuánta gente por no ponerse un cubrebocas, por no guardar los señalamientos de las autoridades, no lo quieren hacer, no se someten a nada, no reconocen ninguna autoridad. Y eso, si todos hacemos eso, nos va a llevar a una anarquía total. O sea, no hay ley, no existe ley. Nuestro segundo punto es
sometiéndonos a la autoridad. Y leemos los versículos 22 y 23 una vez más. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y aquí miramos que someternos unos a otros no es someterse unos a otros, no es que se sometan a otros. Déjenme decirles que yo cuando leí este versículo por primera vez, yo me imaginé, sin conocer mucho de la Biblia, prácticamente nada, dice, someteos unos a otros. Entonces yo me imaginaba que unos sometían a otros, pero como decíamos en nuestra mente, por la fuerza. No es así, no es que sometan unos a otros por fuerza u obligación. Tampoco se trata de que a veces obedezcamos y a veces demos órdenes, someternos unos a otros. No, eso no es lo que yo entiendo que quiere decir Pablo aquí. Lo que yo entiendo es que Pablo se refiere a que nos sometamos a la autoridad que ha sido puesta sobre nosotros, tanto en el ámbito congregacional, en la iglesia, como en el ámbito secular, y como en el círculo más cercano que es la familia. Como se dijo antes, Dios es Dios de orden y Él tiene la máxima autoridad sobre todo, pero también delega autoridad y pone autoridades, porque Él quiere que vivamos en orden conforme a sus mandamientos. Dios establece las bases para que haya líderes, gobernantes, autoridades a los cuales debemos respetar y obedecer y someternos por voluntad propia. Cuando Pablo nos enseña lo que es la práctica del creyente en la carta a los Efesios, a partir del capítulo 4, fíjese cómo Pablo hace un ruego que andemos como corresponde a cristianos. Y una de las primeras cosas que pide es que nos soportemos unos a otros en amor. Esto está en el versículo 2 del capítulo 4. Aquí a la vuelta, solamente denle una vuelta, y dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo sabía esto, que la naturaleza humana, las relaciones humanas no deberían ser difíciles, porque tenemos razonamiento, tenemos raciocinio, pero son difíciles. El orgullo, el desear posiciones de mando y o liderazgo acarrea fricciones y conflictos a tal grado que llega la división. Siempre el ser humano se ha caracterizado por estar encima de otros, por dar órdenes a otros, por ser reconocidos y por tener gloria de los demás. Déjeme decirle que los discípulos también hubo este caso. En Marcos 10:37 leemos que Jacobo y Juan le dicen al Señor: Señor, en tu reino permítenos sentarnos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Siempre ha habido eso, y en los discípulos también sucedió esta situación, el desear posiciones de liderazgo, posiciones de mando. Y como decíamos, en la iglesia pasa lo mismo, no es la excepción. ¿Cuántos hemos sabido de iglesias divididas? Sabemos. Pablo sabe de estas debilidades humanas y hace una exhortación a la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Primero dice a la iglesia: sopórtense en amor, y luego sométanse unos a otros, obedezcan a quien ha sido puesto como autoridad. Ese es el sentido, hermanos, someternos unos a otros en el orden que está establecido de autoridad. Algunos somos cabeza de otros, autoridad de otros, y tenemos una autoridad siempre,
en un organigrama, en un lugar donde hay orden, siempre hay una autoridad y hay que respetarla y hay que obedecerla. Los cristianos somos un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, gobernados por un mismo espíritu y pertenecemos a un mismo Dios y Padre. Los 5 oficios ministeriales son dones que Cristo dio para equipar y para nutrir a su iglesia, para edificarla, no para controlarla por jerarquías, ni para alentar la competencia. Leamos el versículo 4 una vez más, pero ahora en los versículos 11 al 13. Dice así: apártese del mal. Estoy aquí. 4 del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está, hermanos. Cristo dio estos dones para su iglesia, para edificarla, no para que haya jerarquías ni competencia. Y aquí yo puedo entender que no se habla de dones mixtos, o sea, aquí yo entiendo que dice: a unos constituyó apóstoles, a otros profetas. Hay algo que no me gusta hablar, pero podemos ver que hoy en día algunas personas se anuncian así: el gran apóstol, salmista, evangelista, pastor y profeta, más lo que le agreguen. ¿Y sabe qué? Estas personas difícilmente ejercen un ministerio. No lo ejercen, porque están tan ocupados hablando de ellos que no hacen lo que dicen que son. Eso es lo que pasa, hermanos. Por supuesto que hay ministros que tienen dones de predicar, evangelizar y enseñar, pero el mismo estudio que tienen de la palabra, de escudriñar la Biblia, nos va capacitando a todo el que quiere venir a la palabra de Dios. Nos va capacitando y nos va enseñando qué palabra debemos utilizar para evangelizar, para enseñar. Pero el llamado es uno. A mí me extraña, como les repito, personas de esas que dicen 5 títulos en uno y solamente andan para allá y para acá buscando quien esté bajo su cobertura. Pero bueno, Dios usa personas para cada uno de sus 5 ministerios. Y estos ministerios son ministerios de autoridad, a los cuales debemos someternos, obedecer. Dios delega también autoridad en los gobernantes. Tenemos varios pasajes donde hablan de esto. Primera de Tito 3:1, Primera de Pedro 2:13, Romanos 13:1. Quiero leer solamente Romanos 13:1 y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Someternos a nuestras autoridades, más aún en la iglesia, es un mandamiento que no debería ser gravoso cuando es motivado por amor a Cristo. La sumisión bíblica consiste en rendirnos, sujetarnos a otro, en respeto a Dios y en respeto a la posición de la persona. Nuestro Señor Jesús, Él mismo nos dio ejemplo de la sumisión. Él se sujetó.
En Lucas 2:51 miramos la historia. Cuando Jesús tenía 12 años, el pasaje nos dice que Jesús vino con sus padres a Jerusalén. Y cuando volvían, sus padres se dieron cuenta que no iba con ellos. Angustiados lo estuvieron buscando por 3 días. Y cuando lo encontraron, él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años Jesús sabía la posición que él tenía, sabía quién era él. Pero sin embargo, el texto nos dice, en Lucas 2:51, dice: y descendió con ellos, con sus padres terrenales, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, creador del universo, se sometió a sus padres terrenales, porque ellos habían sido puestos como autoridad. Dios se sometió a sus padres terrenales. Jesús se sometió. También nos dio muestra de la más grande sumisión hecha voluntariamente. Y esto lo leemos en Mateo 26, en el huerto de Getsemaní. Jesús orando, es Mateo 26. No puse el versículo, pero ahorita lo tengo. Versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, el Rey, el Hijo de Dios, se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Si Jesús mismo, Cristo, se sometió por amor, respeto y reverencia a la voluntad del Padre, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos imitarle. La bendición por la obediencia, por someternos voluntariamente a quien tiene una posición de autoridad sobre nosotros, será inmediata. Habrá una bendición inmediata y la recompensa en el reino de los cielos. Nuestro texto, volvamos a nuestro texto. La sujeción de la esposa al esposo no es un mandamiento gravoso. Leámoslo una vez más. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Como dijimos, la sujeción no es un mandamiento gravoso. Someternos a otros no debe ser motivado por el temor, sino por amor a Dios, por amor a Cristo. Y este es el mandamiento para la esposa. Es muy cierto que muchos esposos son ásperos, son desconsiderados, somos pocos afectuosos con sus esposas. Pero el mandamiento aquí no habla, no dice si el esposo es injusto o injusto. No dice si merece la honra de la esposa o no. El mandamiento es: estén sujetas, obedezcan. Ese es el mandamiento. Al esposo Dios le ha dado una posición de autoridad sobre la familia, pero también le ha dado una gran responsabilidad. Él va a dar cuenta de su familia. Y la autoridad que se le dio al esposo, que se le otorgó, no es por capacidad, no es por sabiduría, no porque sea más inteligente. Esta autoridad es por el orden. El Dios de orden mandó que así fuera. El Dios de orden ordenó que así fuera. Esta es la realidad. Dios pone autoridad.
delega autoridad y nosotros debemos someternos a esa autoridad voluntariamente. La única razón para no someterse al esposo es cuando lo que el esposo hace va en contra de los mandamientos de Dios. Podríamos poner como ejemplo si el esposo, que no es creyente, le prohíbe a la esposa reunirse, le prohíbe orar, le prohíbe leer la palabra de Dios. Eso es algo para no sujetarse, porque primero se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero fuera de eso, el mandamiento es sujetarse. Miren lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta. En primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El marido fue puesto como cabeza de la mujer. La analogía que Pablo usa es: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El matrimonio es la primera institución humana que Dios fundó. Os digo humana porque es una institución para la humanidad, pero es divina, es una institución divina porque fue Dios quien la diseñó. No la inventó los psicólogos, no la inventó los consejeros, no la inventaron nadie. Quien quiera enseñarle sobre el matrimonio le está mintiendo. Tiene que ir a Dios, y Dios a su vez da autoridad a sus ministros que puedan enseñar, pero en base a su palabra. Como dijimos, la primera relación humana no fue entre padres, un padre con sus hijos, un abuelo con sus nietos, no fue tíos con sobrinos, o no fue primos, o no fue amigos o novios. La primera relación humana fue el matrimonio, y esto fue el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia en Génesis capítulos 1 y 2. Dios diseñó el matrimonio y puso al varón como cabeza de la mujer, no porque la mujer sea inferior, como hemos dicho. Sabemos y se ha visto que inclusive en un matrimonio el liderazgo de la mujer es más fuerte, tiene más capacidad, pero el mandamiento es que se someta a su esposo. Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo, y la esposa es la ayuda idónea del esposo. Pero Cristo es cabeza del esposo y el Padre es cabeza de Cristo. Hay un orden, y cada quien debe tomar su parte que le corresponde. Si Jesús no alteró este orden, Él se sometió a la voluntad del Padre, a la autoridad de sus padres terrenales. ¿Nosotros alteraremos este orden? Debemos entender bien claro esto. La sumisión a otros, como la esposa al esposo, no es inclinarse, acobardarse, no es inferioridad, no es degradación, no es humillación, no es debilidad, no es lisonja, tampoco es manipulación o servilismo, menospreciarse uno y someterse, y tampoco es someterse por conveniencia. Someterse en la Biblia es reconocer y respetar la autoridad que ha sido puesta sobre uno. Ese es el sentido de la palabra someternos a la autoridad que nos ha sido puesta. A la vez somos autoridad también nosotros, pero tenemos que hacerlo también con justicia, con misericordia. Por último, hermanos, Pablo dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En el verso 24
Vamos más adelante. El matrimonio es el reflejo de la unión divina de Cristo con su esposa, la iglesia. Nosotros, como iglesia y esposa de Cristo, estamos sujetos a Él por amor, no por temor. Y el esposo está sujeto a Dios. La obediencia del esposo es amar a su esposa, santificarla, entregar su vida por ella, como Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia. Me gustaría seguir con este tema, pero se lo voy a dejar al pastor Samuel que lo vea este tema, porque él está más autorizado que yo para hablar de matrimonio. Espero que él ahonde más en este tema del matrimonio. Hay un orden perfecto de un Dios perfecto. El mandamiento para cada uno de nosotros es sujetarnos, obedecer, someternos con el temor de Dios a quien ha sido puesto por cabeza de nosotros. Y así como somos cabeza de otros, ejercer esta autoridad con justicia y temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos, para dar por terminado este servicio, y deseo que podamos entender este mandamiento que hemos sido llamados a obedecer. Tiene su rostro ahí, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos da vida, que nos da luz, que nos da revelación, Señor, y que nos enseña, Señor, que tú pones autoridades, Señor, y que pides que las respetemos, que las obedezcamos, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta mañana, Señor, que tú nos has ayudado, Señor, a exponer esta palabra tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas la obra en los corazones de nuestros hermanos ahí donde estén, Señor. Bendice a cada uno de ellos, ayúdale, Señor, provee cada necesidad, suple sus peticiones, Señor, pero sea conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Te pedimos, Señor, por nuestros líderes, nuestros pastores, Señor. Te pedimos que los bendigas, Señor, que los protejas, que los guardes, Señor, en donde estén, Señor. Y te pedimos también por cada oveja tuya, Señor. Ayúdanos a llevarle el evangelio a aquellos que no te conocen, Señor. Y te pedimos también que nos des tu sabiduría para ejercer autoridad. Gracias, mi Dios amado, por tu palabra. Y todo lo que te pedimos, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias, Antonio, y gracias por este tiempo de meditar en la palabra del Señor. Espero que podamos guardar la palabra del Señor en nuestro corazón y estemos dispuestos esta mañana para obedecer al Señor, a someternos a Él. Y como vimos, no es solamente las mujeres, pero es cada uno de nosotros que tenemos que estar sometidos a la autoridad que el Señor ha puesto, y creo que es un concepto interesante que tenemos aquí en la palabra de Dios. Les voy a invitar a seguir meditando en esto y estar pendientes para nuestro próximo domingo, que seguimos con esta serie en la carta de los Efesios. Vamos a terminar nuestra reunión y vamos a hacerlo con nuestra bendición sacerdotal. Ahí donde está vamos a bendecir nuestras familias, nuestra iglesia. Vamos a decirles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles para nuestra reunión de oración y luego el próximo fin de semana. Que Dios les bendiga.